lo que hablaba, le comentaba el profe de la cibernética social sobre esa autogobernabilidad Sí, que genera uno en el dominio de la información y de los conflictos. me acuerdo que Francisco fue uno de, yo le valoré eso porque fue el único que me habló de cibernética. ¿Usted ha hecho la especialización ya en la universidad? Sí, profe, sí, señor. Nosotros hemos que casi todos homologado la especialización hacia la maestría, sí. Y entonces, pues cuando hablamos de cibernética, cuando vi la parte, me marcó mucho por este aspecto del cerebro triádico y pues como incluso la tesis que llevo, la estoy trabajando sobre neurodidáctica. Entonces pues, ha sido muy interesante todo el tejido que he venido construyendo ya hace 2 años, profe. Claro, Francisco, eso es muy bueno. ¿Y usted está en Sí, sí, Codema, Francisco? sí, señor. Y Canadá Prado también. También Canapro, eso es bueno. Yo soy delegado en Codema, lo que necesite, eh, recuerde que ahí estoy para servirle. Bueno, muy buenas noches para los dos y para todos los que en el futuro escuchen este momento de diálogo. Entonces, esta noche vamos a compartir algunos elementos sobre lo que es la convivencia vista desde los documentos que ya se han leído, ¿cierto? Entonces, la primera parte tiene que ver con esto de los objetivos, que lo que buscamos es que se analicen algunos elementos de la convivencia como ejes de formación integral. Eh, Creemos que hablar de convivencia es hablar de todo el sujeto y todo su entorno. Por eso el trabajo que ustedes presentaron es sumamente importante, ya que recoge elementos que tienen que ver con toda la vida de las comunidades. Muchos de ustedes lo compartieron muy bien y resaltan elementos que de hecho están en todas presentes en todas las comunidades y a veces unos inciden más que otros en el desarrollo de la vida cotidiana. Entonces pretendemos también generar un ambiente discursivo alrededor de esos conceptos planteados, de lo que ustedes pudieron leer, de las inquietudes que tienen, de lo que se logró como extrapolar de los documentos y que lo podamos dialogar. Seguidamente de ese diálogo, pues retomaré unos conceptos de resiliencia, porque la resiliencia hace parte fundamental de lo que hoy entendemos como convivencia y de cómo en el trasfondo de toda convivencia tendría que existir este concepto como parte fundamental del desarrollo humano. Luego haremos unas conclusiones y si hay preguntas sobre el trabajo que sigue. Entonces, los invito a que me ayuden a leer esta frase, uno de los dos. Si llega alguien más, me avisan. No ha llegado nadie más. ¿Quién quiere leerle esa? Yo, profe, Gracias, Francisco. mientras, es, mientras estés proclamando la paz con tus labios, ten cuidado de tenerla aún más plenamente en tu corazón. Francisco de Asís. Exacto. Gracias, Francisco. Entonces, esta frase la retomo a propósito de un libro que es escrito por el Papa en su primer año de gobierno, pues, que es el Laudato Si, alabado seas mi Señor. Y traigo ese libro porque precisamente ahí, en ese libro Francisco, no así, sino ya nuestro Papa, él comenta la importancia de relacionarnos no solamente con nuestro prójimo, sino relacionarnos con nuestra casa común. Y entonces dice que los problemas de convivencia y los problemas de relaciones entre los sujetos, pues están partiendo precisamente de toda esa destrucción del mundo natural que estamos llevando. Y Francisco de Asís, pues ya en su tiempo lo mencionaba muy bien sobre la relación entre todos los seres, una interrelación que existe entre todos los sujetos que están a nuestro alrededor. Entonces, ojalá que si lo pueden leer a futuro, se lo recomiendo como elemento de reflexión y que se pueda trabajar también en las comunidades donde ustedes se encuentran. Se llama Laudato Si, encíclica papal, para que la tengan presente. Entonces, Incluso, incluso, profe,
estamos hablando del siglo XI, porque Francisco de Asís su vida transcurrió en esa época. Imagínense el siglo XI, Imagine, tantos años y la profundidad del análisis. sí. Eso, Francisco. Esto en cuanto a Francisco de Asís, porque claro, es del siglo XI, pero el otro es el Laudato Si, es correspondiente al Papa Francisco ya hace 3 años, ¿no? 2017, escriben esa encíclica. Entonces, para que la tengan presente. Pero claro, es como comprender que el problema analítico pues de la convivencia no es de ahorita, sino que eso es antiguo. Y mire que Francisco así sí entendía ese significado de que la vida o la paz parte desde el sujeto mismo. Bueno, y si vamos más atrás de Francisco de Asís, también encontramos en la historia de la humanidad otros pensadores, entre esos mismos, pues Jesús, que ya desde el siglo primero hablaban cosas curiosas, ¿no? Oiga, como que respete al otro. Si usted tiene un problema con uno, pues llame a ese y háblele de una vez, ¿sí? Y eso es del siglo primero, pero que lo tenemos pendiente en nuestros momentos de reflexión. Gracias, Francisco, por el aporte. Entonces, otro segundo libro que les voy a sugerir esta noche, antes de darle la palabra a ustedes, es este libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido, de Víctor Frank. Es otro libro obligado para leerlo en nuestra formación. No lo pongo aquí para que ustedes hagan trabajos extras, ¿no? Sino que un complemento que nos va a ayudar a pensar ese nuevo concepto de sujeto, pero un sujeto que está relacionado con su mundo. Entonces, este libro de Víctor Frank es un psiquiatra que vivió los rigores de la Segunda Guerra Mundial, estuvo en los campos de concentración y a punto pues de morir de todas estas situaciones, él descubre cómo en medio de la situación tan complicada que viven, que hay que vivir. Entonces, ese libro se relaciona mucho con el tema de hoy, que es la resiliencia, lo que vamos a hablar ahorita más tardecito. Entonces, anótenlo y ténganlo pendiente porque les va a ayudar mucho. Inclusive en los muchachos grandes, 10º, 11, póngaselo a leer y verá que encuentran un sentido de vida distinto. Como a veces en situaciones, por ejemplo, adversas que vivimos, pero que no son complicadas, la acción del ser humano es desistir. La acción del ser humano es llenarse de miedos, temores y salir corriendo. Pero el libro nos plantea la posibilidad de profundizar la vida, de reconocer al otro como sujeto válido y a pesar de todo, aferrarnos al concepto de que en medio de lo más difícil que presente, tenemos aún la vida. Entonces es bonito. No sé si ustedes lo habían escuchado ya, Humberto y Francisco, o no. Sí, profe, yo había tenido la oportunidad de mirar el poder mental de superar los obstáculos a pesar de todos los avatares, ¿no? Que Víctor Frank lo habla de una manera muy concreta, de aislarse como de una realidad que vive y seguir viviendo esa misma realidad, pero me hace acordar mucho de La vida es bella, ¿no? Ah, De sí. una forma como muy analógica, ¿no? Muy paralela, cuando sobrevive a todas esas situaciones en las que se ve a punto de quebrarse emocionalmente, espiritualmente, y persevera descontextualizándose del contexto que vive día a día. Es muy particular la historia que narra Víctor Frank. Y a Ujú. pesar de las dificultades, salir adelante y salir airoso, ¿no? Pero entonces, sobre todo, perseverar en reconocer las dificultades que asume y en tratar de interpretar a los que están alrededor como personas que les hace falta en muchas cosas, pero que nosotros podemos estar por encima de esas dificultades, ¿no? Y que lo vivimos diariamente, ¿no? Los problemas de pronto los hacemos trascendentes, tan trascendentes, pero debemos, como hablábamos de la cibernética, tratar de que esa gobernabilidad que nosotros podemos ejercer sobre nosotros mismos trate de minimizar ese impacto negativo que tienen las personas alrededor cuando son malintencionadas y salir adelante y lograr nuestras metas y no perder la perspectiva.
Claro que sí, mi Francisco, de eso se trata. Y mire que retomando eso mismo, cómo en esos campos de concentración, pues es donde se vive realmente situaciones tan difíciles que saca el ser humano mismo frente a pues a esta falta ya pues de todo, ¿no? Carencia de todo. A mí me aterraba en el libro que él decía, lo único que nos quedaba era nuestra desnudez. O sea, no hay nada, o sea, de estar usted sin nada. Y cómo a veces, en contraposición a eso, nuestra sociedad nos pega un montón de cosas, ¿no? Uno cree que es que tiene que vivir con un montón de situaciones, con carros de última moda, con ropa de última moda, con todos los elementos, las comodidades. Y mire que la vida le muestra que a veces eso, pues gracias a Dios que lo tenemos y vivimos bien, pero que en el momento lo que más fundamenta al ser humano es la persona en sí, es decir, su sentido de vida. Y en esos campos de concentración pues se pierde toda relación de convivencia, toda situación donde el sujeto ya no le importa al otro y relatan como unos que se tienen un poquito de poder ya quieren ir sobre los otros, acabarlos, destruirlos, mental y físicamente. Y si nosotros trasladamos eso hoy, yo también me imagino a veces que la vida se convierte como en eso, en campos de concentración. De pronto para nuestros estudiantes también. A veces los colegios se convierten en un campo de concentración fuerte. O sea, guardando las buenas distancias y haciendo una analogía de ello, uno descubriría que para muchos es complicado llegar a las instituciones y vivir una cotidianidad que a veces es abrumadora. Entonces, bueno, eso hablando de los colegios, pero en la vida social como tal, pues también como que se replica en mucho. Hay un escritor que se llama Joan Melich y entonces él escribe un texto que se llama La educación después del Holocausto, también para que lo busquen, Melich. Y él nos hace ver cómo, pues, todos estos problemas de convivencia o de vida que nos toca hoy en día, pues son una consecuencia de años de formación, de modelos mentales que nos han ido impregnando y que de una u otra manera hacen que los sujetos hoy actuemos a la defensiva unos con otros, que los sujetos estemos prevenidos unos con otros. Y quizás todo este ambiente de la modernidad y la posmodernidad que se habla tanto, pues nos lleva a eso, cada vez a alejarnos más como sujetos y a perder el horizonte de vida que deberíamos tener realmente. Bueno, ¿alguna réplica ahí, Humberto, Francisco? Sí, profe, por ejemplo, a mí me hace acordar muchísimo de la corriente filosófica del cinismo, cuando uno habla de Ah, Diógenes el cínico, que tanto admiraba a Alejandro el Grande, ¿no? El conquistador, sí. cuando supera, que se ríe con las anécdotas que conocemos, que se ríe de las cosas y le preguntaban en el mercado, pues, ¿por qué se reía? Pues me río de ver todas las cosas que la gente necesite y yo no. Y, Sí. y lo mismo que hablaba de Alejandro cuando Alejandro le dice, pues en virtud de la inteligencia que tanto le admiraba a Alejandro, el conquistador le dice, pues pídeme la mitad de mi reino, te la doy, pero pídeme algo en función de tu inteligencia. Y él le dice, pues córrase hacia su derecha que quiero ver la luz del sol. Sí, Entonces, entonces son particularidades, ¿cierto? De cuando la gente se quejaba de él y lo criticaban, también decía Diógenes que lo veían como una persona tonta. Entonces Diógenes decía, yo me entiendo a mí mismo, más o menos era lo que hablaba. Yo me reconozco a mí mismo, dando a entender que el poder no estaba afuera en el dominio de las cosas, sino en el dominio de la persona como tal, de la mente como tal. Y otro aspecto ahí, profe, que su merced señala muy bien, es el que nosotros somos producto de esas políticas, de los modelos que se han generado a lo largo del tiempo. Y es que el hombre ha evolucionado en dos de tres direcciones. En la primera, en lo biológico, que su cuerpo, pues nuestro cuerpo, los sistemas se han optimizado, nos hemos adecuado a la realidad, hasta los virus, incluso.
y lo otro es que hemos logrado generar un desarrollo en términos de la razón, Ujú. pero en términos de los sentimientos nos hemos quedado atrás. Nosotros estamos siendo como muy arcaicos, somos, en ese sentido somos como, entre comillas, muy cavernícolas, porque somos muy subjetivos, demasiado subjetivos, y no podemos permear y no permitimos que la razón trate de dominar esos sentimientos. Esa es una lucha intrínseca y extrínseca muy marcada en la sociedad actual, ¿no? Y además de eso que viene el acervo genético que hemos heredado, que el hombre por naturaleza ha sido muy violento, ¿no? Porque ha tratado de sobrevivir a las realidades que ha tenido y eso ha hecho que la génesis nuestra se modifique. Entonces ese espíritu de supervivencia es lo que nos marca en la actualidad, que si me miran mal, entonces ya hay un problema, si ya me tocan, también hay un lío, a pesar de saber que conocemos las clases, los contextos, como por ejemplo cuando una persona se sube en el Transmilenio, Sí. sabe que lo van a empujar, lo van a pisar. Viene Sócrates y nos dice, pues conócete a ti mismo, ¿no? Transfórmate. Imagínate, siglo tercero, volvemos Ajá. nosotros a la línea del tiempo. Todo eso es muy interesante de analizar y eso me pone a pensar mucho siempre, ¿no? A reflexionar sobre los cambios que tiene la forma de proceder. Muy bien, Francisco. Y le agradezco que nos recuerde todas esas citas porque de eso se trata estos procesos de formación. Bien lo decía Freire, que la educación cambia cuando estamos en estos procesos de diálogo intersubjetivo. Y eso es bueno, recordar todo, me hace acordar todas esas partes filosóficas, porque pues eso es fundamental dentro del desarrollo de la vida. Le agradezco, Francisco. Y Humberto, ¿usted qué opina? Profe, pues no, como todos sabemos ya, pues el nombre que da el libro, pues yo la verdad no lo he leído, pero el nombre da mucho que entender, ¿cierto? Y Ujú. pues viendo la imagen que está ahí al lado de la imagen del libro, pues me hace recordar pues los campos de concentración nazi, pues todo lo que pasó, todo lo complicado del asunto, ¿cierto? Fueron pues cosas muy duras. De pronto nuestra sociedad colombiana o la guerra o la violencia que nosotros vivimos en algunos casos se asemejó mucho a esa parte y pues ya aterrizándolo un poquito a lo que dice el profe que hace como la comparación con la institución educativa donde dice que a veces las instituciones también son campos de concentración, Ujú. aunque pues yo pensaría que estamos un poquito como de pronto en nuestra sociedad nos obliga a estar un poquito como eh, lejos o más bien lejos no, sino en contra a lo que se está viviendo ahí. ¿Por qué? Porque la institución, las instituciones educativas de hoy en día como que más bien se olvidaron ya de la parte de pronto de la exigencia, de pronto de la disciplina, que yo pensaría más bien que hace falta esa parte, ¿cierto? Ujú. De pronto campos de concentración porque los estudiantes de pronto ejercen ciertas maldades, lo que nosotros llamamos como matoneo, como, bueno, esa parte con respecto a otros estudiantes, ¿cierto? Entonces, viéndolo como desde otro punto de vista, pienso yo, no sé qué piensa usted, profe. Sí. Pues Humberto, sí, de todas maneras, lo que mencionas es claro en el sentido de que la comunidad que estamos viviendo de una u otra manera nos sumerge a nosotros en situaciones que afectan la relación del sujeto mismo. O sea, nosotros hemos perdido eso. Por eso aquí en la parte de arriba pongo la pregunta, ¿y quién es el hombre? Porque cuando hablamos de convivencia, cuando hablamos nosotros de todo el proceso de encontrarme con el otro, de valorar al otro, pues ahí es una cosa complicada porque se convergen todos los procesos de formación de todos los sujetos que estén allí. Y es más, dentro del plano de la vida convergen todos esos modelos
que le han impuesto en el cerebro a los sujetos desde el ambiente psicológico de sus familias. Entonces, convivir hoy en día no es fácil. Convivir es un proceso por el cual tenemos que nosotros sentarnos a discutir. De ahí que estemos acá nosotros pensando, diga, ¿qué será eso de educar y convivir? Si yo les puse un video también de complemento de Nélida, que ayuda a pensar un poco de qué entendemos nosotros hoy en día por educación y qué entendemos por convivencia. Entonces, es una tarea ardua, complicada, pero que se puede trabajar. Inclusive, ya desde retomando un poco lo que decía Francisco, los filósofos, recuerdo ahora un filósofo existencialista, Jean-Paul Sartre, Heidegger también, que aportan sobre el sentido de cómo las sociedades han ido perdiendo. Y mire que en su momento ellos lo reflexionan, pero hoy es válido traerlo a nuestra vida. Sartre, por ejemplo, en un libro que se denomina El ser y la nada, de Sartre, ¿sí? El ser y la nada de Sartre y El ser y tiempo de Heidegger. Esos dos libros retoman cómo el sujeto ha perdido la posibilidad de valorar al otro. Entonces Sartre dice, somos una cosa para el otro. Y cuando somos una cosa para el otro, es cuando pasan todos estos problemas de convivencia, porque realmente yo me vuelvo insensible frente a la vida, me vuelvo insensible frente a lo que siente el otro. Hemos sufrido en las comunidades tantas situaciones de violencia que nos hemos acostumbrado a creer que la violencia es parte de la vida. Y no, ya lo mencionaba por ahí Manfred Manif, que eso era una patología de la sociedad, la violencia como patología social. Y si ustedes recuerdan de pronto a Enrique Dussel, un filósofo latinoamericano, él también hace alusión a ese problema de convivencia, retomando una idea que me ha parecido a mí muy bonita siempre, y es retomando el análisis teológico del el pecado del hombre. Entonces decimos que de pronto el hombre en la historia de la humanidad ha tenido es que un pecado y que ese pecado lo lleva a perder todas las garantías de su vida, nos han dicho. Pero Enrique Dussel retoma y dice, es que el problema del pecado no es que yo me haya comido una manzana. El problema del pecado y la destrucción del hombre no es que hayamos sido desobedientes frente a una deidad, sino que el problema del hombre está radicado cuando el hombre mata al hombre. Entonces, Enrique Dussel hace un análisis sobre el sentido de ese texto del Génesis donde Caín mata a Abel y lo relaciona mencionando que es el hombre que mata a su hermano, a su compañero, y que ahí es cuando surge el problema de la mala convivencia. Mire, tan curioso, claro, yo lo mato al otro, no lo mato quizás físicamente, pero hoy yo lo mato con una palabra, hoy yo lo mato con una mirada. Entonces, en esa relación de sujetos se empieza a generar una manera, un imaginario de actuación, que es lo que nos ha llevado o movido hasta ahora en nuestro momento actual de vida. Un paréntesis me dice que se va a cortar el encuentro. Si se llega a cortar y no hemos terminado, yo lo vuelvo a reiniciar un ratico y ya terminamos. ¿Listo para los dos? Bueno, pues les agradezco a los dos, Humberto y Francisco, ese análisis. Los invito a que sigan pues leyendo, profundizando. Ahora nos vamos a centrar en el segundo trabajo que tiene que ver un poco ya más con los ámbitos de convivencia, con algunas herramientas de neuropedagogía para la resolución de conflictos, el liderazgo mismo, pero que todo eso nos sirva para como excusa, porque eso es una excusa. Yo siempre he creído que esos textos se convierten en la excusa para que como sujetos nos preguntemos cuál es nuestro actuar en este mundo, cuál es mi actuar convivencial en mi vida, en mi familia, en mi barrio y ya en las instituciones y en todo lugar donde estamos. Porque muchas veces el sujeto mismo habla de la convivencia y somos los sujetos más duros para convivir. Nadie nos aguanta. Algunos que dicen, hoy vayas a estudiar mejor, que no lo quiero ver acá en la casa. Entonces, preferiblemente que empecemos nosotros a ahondar desde los textos mismos, a ahondar en cómo es mi convivencia, cómo yo soy partícipe de un proceso nuevo de convivencia. Y en ese orden de ideas,
Entonces, yo les he propuesto, venga que paro esto acá, les he propuesto ese tema de la resiliencia porque ustedes mismos lo tocaron en los documentos y que no es ajeno para nosotros, ¿no? Porque la sociedad misma se ha enfrentado a situaciones en las que no, en las que no asume su vida misma de una manera positiva. Pues no es bueno ni malo porque finalmente no nos han preparado para eso. Pero ese concepto de resiliencia se ha ido como haciendo énfasis en las comunidades ahora, y más cuando hablamos de convivencia, porque lo entendemos como esa posibilidad que se tiene de enfrentarse a situaciones de cambio y salir aireosos, ¿cierto? Es la capacidad de una persona o un grupo para seguir proyectándose en el futuro, a pesar de los acontecimientos desestabilizadores de condiciones de vida difíciles y de trauma, que en muchas ocasiones son traumas gravísimos, ¿cierto? No hablo de pronto de nosotros en las ciudades, porque en las ciudades, a pesar de todas las carencias que existen, las comunidades viven bien. Pero sí retomo a muchos hermanos campesinos, muchos hermanos indígenas, que frente a su vida, frente a la vivencia en su territorio, han sido masacrados y han sido rechazados, exiliados, y que a veces se quedan también en el olvido, y que eso va llegando a nuestras comunidades poco a poco, porque recuerden lo que hablábamos la vez pasada de que el mundo era un mundo de energías, un mundo que estamos en constante interrelación. Entonces, ese concepto de resiliencia se convierte en un concepto de continua reflexión. ¿Cómo hacer para llevar a nuestras comunidades a que tomen más conciencia de lo que les toca vivir, que sean más tranquilos en su forma de actuar, que seamos más serenos en la forma de acercarnos al otro, pero sobre todo, como decía Enrique Dussel, de ser capaz de mirar al otro como con decencia, ¿cierto? Mirar al otro y decir, oiga, es que usted merece también vivir aquí en mi territorio, usted merece ser parte de la vida y yo no tengo por qué sacarlo, yo no tengo por qué generar un ambiente de resistencia frente a su vida misma. Entonces, si se dan cuenta, ese concepto es supremamente importante. El concepto como tal, pues ha hecho parte de corriente psicológica, de lo que se llama la corriente psicológica positiva, y busca de por sí generar un fomento en la salud mental. La vez pasada también les hacía énfasis en eso, que el problema social es un problema de desequilibrio mental. Nosotros estamos desequilibrados cerebralmente. Entonces, el sujeto nace con la posibilidad de actuar bien, pero la sociedad misma nos centra en experiencias que van desequilibrando, y lo desequilibran tanto que terminamos enfrentándonos unos con otros creyendo que somos unos mejores que otros y olvidando que es el sujeto realmente lo que vale. Entonces, eso es una patología social que se da. Eso lo pueden revisar ustedes también en el análisis de escala humana de Manfred Manif, que habla acerca de las patologías sociales que se presentan, y entre ellas la violencia como patología destructiva. Entonces, etimológicamente, ese concepto tiene que ver con el volver hacia atrás, la capacidad de recuperarse. Y de pronto, como les mencionaba, quizás en nuestra vida no tengamos mucho, y ojalá que no tengamos muchos dolores que cargar. Pero cuando hay situaciones difíciles cobra sentido, porque cuando usted dice, ¿cómo vuelvo atrás? ¿Cómo llevo mi vida atrás cuando he sido víctima de violencia, de saqueos, de maltrato, de muerte de mis seres queridos? Esas cosas es lo que hace que repensemos la convivencia a nivel nacional desde un punto de vista más integrador, ¿cierto? Ya no solamente desde mi mismicidad, sino desde una posibilidad integral de todos los sujetos. Bueno, hasta ahí hagamos una réplica como para no hablar solo acá. ¿Quién aporta? Bienvenido, Quique Carrillo. Ya había llegado. Sí, profe, muchas gracias. Gracias.
Pues, qué le profe, resuena? Sí. Gracias, pues, Francisco. ahí viene lo de Juan Jacobo Rousseau, ¿no? En el Emilio, que nos hace reflexionar acerca de pues, que el hombre por su naturaleza es bueno, ¿no? Y la sociedad pues lo corrompe. Pero entonces, frente a esas situaciones de resiliencia, nosotros somos valientes cuando somos conscientes del concepto de resiliencia, porque pues nosotros podemos decir o amargarnos la vida todo el tiempo diciendo, bueno, ojalá todo cambie, ojalá todo sea mejor mañana, pero esa convicción de querer que las cosas sean mejor mañana y evocarnos, pues pedirle a Dios que se transformen los escenarios, también parte de la realidad de que nosotros seamos conscientes de que sí verdaderamente debemos asumir la realidad de una forma distinta y empezar a agrupar todas esas herramientas que hacen que, pues como hablábamos ya de la cibernética social, que hace que nosotros nos gobernemos frente a todo lo absurdo que tiene la vida en sociedad. Porque es que incluso, como su merced lo señalaba muy bien, de manera muy concreta, es como una guerra de poder a la que uno sale a una jungla de cemento y va al trabajo o va incluso a la fila para pagar unas frutas y es como una competencia porque esté primero que el otro y no hay la consideración, ¿cierto? Entonces, en la medida en que esa clase, digamos, de formación se desarrolle desde la base, desde la casa, desde la escuela y transforme nuestra realidad, en esa medida en que haya criterios verdaderamente de transformación mental para el ser humano, en esa medida el hombre va a evolucionar en los sentimientos como le anotaba hace un momento. Entonces, si nosotros no trabajamos en la construcción de un modelo que nos ayude y nos oriente, pues no vamos a seguir en lo mismo. Pero lamentablemente, pues no es una batalla perdida, pero sí está muy arraigado como un muro, ese obstáculo, digamos, epistemológico y convivencial en nosotros, ¿no? Que no hace que no nos deja trascender